Desde los inicios de la historia sagrada, Israel ocupa un lugar central en el relato de la humanidad y en el plan divino que la Biblia describe. No estamos hablando solamente de un pueblo con una cultura particular, ni de una nación con una ubicación estratégica en el mapa del Medio Oriente. Estamos hablando de una historia que comienza con un llamado, con una promesa, con un pacto que transformó la vida de un hombre llamado Abraham y que, a través de él, se proyectó hacia toda su descendencia. El origen de Israel no es simplemente étnico ni cultural, es profundamente espiritual. En el corazón de la narrativa bíblica, Israel aparece como el instrumento escogido por Dios para llevar adelante un propósito eterno que se extiende desde la creación hasta la consumación de todas las cosas. La historia de Abraham, considerado el padre de la fe, marca el inicio de esa nación. Dios lo llama a dejar su tierra y su parentela para ir hacia una tierra que le sería mostrada, una tierra prometida que sería la herencia de sus descendientes. Ese llamado no era simplemente geográfico, implicaba la creación de un pueblo distinto, un pueblo separado para Dios, con una identidad marcada no por su poder militar ni por su riqueza material, sino por su relación con lo divino. Así, desde el principio, Israel fue concebido como un pueblo con un destino especial, no para engrandecerse a sí mismo, sino para ser luz para las naciones. Este concepto es fundamental. Israel no era un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se manifestaría la gloria de Dios al mundo. La historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, establece los cimientos de esa identidad. Jacob, cuyo nombre sería cambiado a Israel, se convierte en el punto de partida de las 12 tribus que conformarían la nación. Cada tribu lleva en sí misma una parte de la promesa, y juntas forman un mosaico que refleja la fidelidad de Dios. La Biblia describe cómo este pueblo, aún en sus inicios, enfrentó pruebas, desplazamientos y crisis que, lejos de destruirlo, lo fortalecieron. Desde la esclavitud en Egipto hasta la conducción de Moisés hacia la libertad, la identidad de Israel fue moldeada a través del sufrimiento y la liberación. El Éxodo no fue solo un evento histórico, sino un acontecimiento espiritual. El pueblo de Israel no solo fue liberado de cadenas físicas, sino que fue constituido como nación con un pacto que definía su relación con Dios. En el monte Sinaí, Israel recibió la ley, que no era simplemente un código moral, sino la constitución espiritual de la nación. Esta ley establecía no solo cómo debían vivir, sino también cómo debían adorar, cómo debían relacionarse entre ellos y con los extranjeros, y cómo debían mantenerse apartados de las prácticas de los pueblos vecinos. La santidad era el eje de su identidad, y la obediencia a la ley era la señal visible de su fidelidad al pacto. Aquí radica algo muy significativo. Israel fue llamado a ser distinto, no para sentirse superior, sino para mostrar al mundo una forma diferente de vivir bajo la autoridad de un Dios verdadero y único. A lo largo de su historia, Israel experimentó momentos de gloria y de decadencia. Bajo el liderazgo de Josué, entraron a la tierra prometida, conquistando territorios y asentándose en Canaán. Sin embargo, la época de los jueces revela la fragilidad de su obediencia. Ciclos de fidelidad y apostasía se repiten una y otra vez, mostrando que la verdadera batalla no era contra enemigos externos, sino contra la inclinación interna a apartarse del pacto. La historia bíblica nos muestra que cada vez que Israel se alejaba de Dios, sufría opresión. Y cada vez que clamaba por ayuda, Dios levantaba un libertador. Este patrón no solo refleja la debilidad humana, sino también la constante misericordia divina. Con la instauración de la monarquía, Israel alcanzó un punto culminante en su identidad nacional. El reinado de David, en particular,
representa la unión de lo político y lo espiritual bajo el liderazgo de un hombre conforme al corazón de Dios. David establece Jerusalén como capital y centro religioso, y con ello la ciudad se convierte en un símbolo eterno de la relación entre Dios e Israel. Jerusalén ya no es solo un lugar geográfico, sino un escenario profético que, hasta hoy, ocupa un lugar central en la fe y la esperanza del pueblo judío y de los creyentes alrededor del mundo. Su hijo, Salomón, construye el templo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo, y este hecho sella aún más la idea de que Israel es la nación escogida para manifestar la gloria divina. Pero la historia de Israel también es una historia de rupturas. La división del reino en norte y sur, la infidelidad a la ley, la idolatría y la injusticia social trajeron consigo las advertencias de los profetas y finalmente el juicio de Dios. La caída de Samaria y más tarde de Jerusalén, el exilio babilónico y la dispersión del pueblo marcan uno de los momentos más dolorosos de la narrativa bíblica. Sin embargo, incluso en medio del exilio, la identidad de Israel no se perdió. Los profetas anunciaban que ese no sería el final, que Dios no había olvidado su pacto y que un día los dispersos serían reunidos nuevamente. En este punto, la historia de Israel se revela como un reflejo de la fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. A pesar de las fallas del pueblo, Dios mantiene su promesa. Israel no desapareció, ni como nación ni como identidad espiritual. A lo largo de los siglos enfrentó imperios, persecuciones y desplazamientos, pero siempre conservó su fe, su lengua, sus costumbres y sobre todo, su esperanza. Este hecho, desde una perspectiva histórica, es extraordinario. Ningún otro pueblo ha mantenido su identidad de manera tan fuerte a pesar de tantos siglos de dispersión. Y desde una perspectiva bíblica, esto es aún más significativo porque demuestra que lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob sigue vigente. Israel entonces no es solamente un actor en la historia antigua, es un protagonista en el gran relato bíblico que conecta el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. En su historia encontramos no solo el relato de un pueblo, sino también un mensaje universal. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, y sus planes se cumplen más allá de la fragilidad humana. La historia de Israel en la Biblia no se detiene en el pasado glorioso ni en las tragedias del exilio. Se proyecta hacia adelante, hacia un futuro profético, donde este pueblo vuelve a ocupar un lugar central en el escenario mundial y espiritual. Por eso, hablar de Israel en la historia bíblica no es un ejercicio académico ni un simple repaso de eventos antiguos. Es reconocer que la identidad de este pueblo está entrelazada con los propósitos divinos para toda la humanidad. La Biblia presenta a Israel como la raíz de la fe, como el pueblo a través del cual Dios reveló su voluntad, su ley, sus profetas y finalmente la esperanza de redención para todas las naciones. En esa historia hay lecciones, advertencias y promesas que siguen siendo relevantes hoy. Israel no solo es el pueblo del pasado, sino también la clave para entender el presente y vislumbrar el futuro que las profecías nos anuncian. Cuando hablamos de Israel, no solamente hablamos de un pueblo con una larga trayectoria histórica, sino de un testimonio viviente de que las profecías bíblicas se cumplen con exactitud. A lo largo de los siglos, la Biblia anunció hechos que parecían imposibles desde una perspectiva humana, pero que con el paso del tiempo se materializaron de manera sorprendente. Y lo más fascinante de todo es que estos cumplimientos no se limitan a relatos antiguos. Muchos de ellos se han visto en la historia reciente en acontecimientos que incluso los medios de comunicación de la era moderna han registrado. De esta manera,
Israel se convierte en una prueba tangible de la veracidad de las Escrituras, un espejo en el que se refleja la fidelidad de Dios a sus promesas. Uno de los ejemplos más contundentes es el de la dispersión del pueblo judío. La Biblia había advertido que, debido a la desobediencia y la infidelidad al pacto, Israel sería esparcido entre las naciones, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios y, siglos después, la caída bajo el poder romano, los judíos se vieron forzados a abandonar su tierra y a vivir como extranjeros en todo el mundo. Lo llamativo es que, a diferencia de otros pueblos antiguos que fueron conquistados y asimilados hasta desaparecer, Israel mantuvo viva su identidad en medio de la diáspora. Generación tras generación, los judíos conservaron su lengua, sus costumbres, sus tradiciones y su fe, esperando siempre el cumplimiento de la promesa de volver a su tierra. Esa perseverancia en medio de siglos de dispersión es por sí sola un cumplimiento profético asombroso. La profecía también hablaba del sufrimiento que acompañaría a Israel en su dispersión. Y la historia confirma que el pueblo judío ha sido objeto de persecuciones constantes desde los tiempos de los imperios antiguos hasta la Edad Media y la era moderna. En cada rincón donde se establecieron, enfrentaron discriminación, expulsiones, pogromos y, en tiempos más recientes, el horror del Holocausto. 6 millones de judíos perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial en uno de los episodios más oscuros de la historia humana. Sin embargo, incluso ese terrible acontecimiento se convirtió en parte del escenario que abriría la puerta a otro cumplimiento profético, el regreso de Israel a su tierra ancestral. La Biblia había anunciado que, después de siglos de dispersión, Dios reuniría nuevamente a su pueblo en la tierra que les había prometido a sus padres. Por siglos, esa idea parecía una ilusión imposible. Pero en 1948 ocurrió lo inesperado. En medio de un mundo aún herido por la guerra, el Estado moderno de Israel fue proclamado. Lo que parecía impensable desde un punto de vista político y geográfico, se hizo realidad en cuestión de un día. Naciones enteras fueron testigos de que un pueblo que había estado disperso durante casi 2000 años volvía a establecerse en su tierra. Este hecho no solo tiene un valor histórico, sino también espiritual, porque representa uno de los cumplimientos proféticos más claros de la era moderna. Lo interesante es que no se trató de un regreso fácil ni pacífico. Desde el mismo momento de su proclamación, Israel enfrentó guerras, ataques y hostilidad de sus vecinos. Sin embargo, contra toda probabilidad, la nación sobrevivió y se consolidó. El renacimiento del hebreo como lengua oficial, la inmigración masiva de judíos de todas partes del mundo y la transformación de un territorio árido en una tierra fértil son fenómenos que sorprenden incluso a los más escépticos. Cada uno de estos elementos había sido anticipado en la Biblia, donde se hablaba de un pueblo que volvería a su tierra y la haría florecer nuevamente. A lo largo de las décadas, Israel ha sido protagonista de eventos que parecen extraídos directamente de las páginas proféticas. Las guerras libradas en 1948, 1967 y 1973 no solo consolidaron su existencia como nación, sino que también trajeron de vuelta territorios clave, entre ellos Jerusalén Oriental. Para los creyentes, este hecho es profundamente significativo, porque Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es el corazón espiritual del pueblo judío y el escenario donde, según la profecía, se desarrollarán los acontecimientos finales de la historia. Que Jerusalén volviera a estar bajo control de Israel después de siglos de ocupación extranjera es, para muchos, un claro indicio de que nos encontramos en tiempos proféticos decisivos. Pero las profecías cumplidas no se limitan a lo territorial o político.
También tienen que ver con la restauración espiritual del pueblo judío. A medida que Israel regresaba a su tierra, comenzó a experimentar un despertar en su identidad, en su conexión con sus raíces y en su expectativa mesiánica. Aunque no todos han abrazado la plenitud de esa promesa, el simple hecho de que millones de judíos hayan regresado y que Israel haya resurgido como nación es un recordatorio constante de que la mano de Dios sigue obrando en la historia. El cumplimiento de estas profecías tiene una doble función. Por un lado, son un testimonio para Israel mismo, un recordatorio de que Dios no olvida sus pactos. Por otro lado, son también un mensaje para las naciones. Lo que la Biblia anunció se cumple, y lo que aún está pendiente por cumplirse debe tomarse con la misma seriedad. Cada acontecimiento histórico relacionado con Israel es una pieza del rompecabezas profético que anticipa lo que está por venir. Si miramos con atención, veremos que cada detalle tiene un propósito. La supervivencia del pueblo judío en medio de persecuciones, el restablecimiento de su estado, la recuperación de Jerusalén y el florecimiento de la tierra son señales que apuntan hacia una misma dirección. El escenario se está preparando para los acontecimientos finales que la Biblia describe. El pasado y el presente de Israel son, en este sentido, un espejo del futuro que aguarda no solo a este pueblo, sino al mundo entero. Por eso, cuando analizamos las profecías cumplidas en la historia de Israel, no lo hacemos como simples observadores de hechos antiguos. Lo hacemos como testigos de un plan que sigue en marcha. Cada cumplimiento es una confirmación de que lo que está escrito se cumplirá en su totalidad. Israel es la prueba viviente de que la palabra de Dios no falla y de que el futuro anunciado en las profecías no es una fantasía, sino una realidad que se va desplegando paso a paso ante nuestros ojos. Hablar del futuro de Israel es hablar de uno de los temas más intrigantes y apasionantes de toda la Biblia. Si el pasado de este pueblo ha sido testimonio viviente del cumplimiento de las profecías, su futuro está destinado a ocupar un lugar central en los acontecimientos que marcarán el fin de los tiempos. Y esto no lo decimos por especulación humana, sino porque las Escrituras señalan de manera constante y repetida que Israel es el reloj profético de Dios, el punto de referencia que nos indica dónde estamos en la línea del tiempo de la historia y hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Uno de los elementos más destacados en las profecías futuras es el papel de Jerusalén. Esta ciudad, pequeña en extensión pero inmensa en significado, aparece como el epicentro de los acontecimientos finales. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido disputada por imperios, religiones y naciones, pero la Biblia anuncia que llegará un momento en el que la tensión en torno a esta ciudad alcanzará niveles sin precedentes. Se describe a Jerusalén como una piedra pesada para las naciones, un punto de conflicto que nadie podrá resolver con sus propios medios. Esto refleja con claridad la realidad contemporánea. Pese a tratados de paz, resoluciones internacionales y negociaciones interminables, Jerusalén sigue siendo el mayor desafío político y espiritual del mundo. Las profecías también hablan de una gran coalición de naciones que en el futuro se levantarán contra Israel. Este escenario es descrito por los profetas como un momento de crisis mundial, donde fuerzas poderosas se unirán con el propósito de destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, las Escrituras anuncian que esa coalición no tendrá la última palabra. Será en ese contexto de amenaza y conflicto que se manifestará la intervención divina de manera abierta y contundente. Dios mismo se levantará en defensa de su pueblo, y los enemigos de Israel quedarán confundidos, derrotados y deshechos,
no por el poder humano, sino por la manifestación del poder celestial. Este cuadro profético nos recuerda que el futuro de Israel está protegido por la fidelidad de Dios y que, por más adversa que parezca la situación, el plan divino no puede ser frustrado. Otro aspecto fundamental de las profecías futuras es la restauración espiritual de Israel. Si bien en la actualidad el pueblo judío ha regresado a su tierra y ha restablecido su estado, la Biblia indica que aún queda pendiente una obra mucho mayor: el regreso del pueblo a su Dios en un sentido pleno y profundo. No se trata únicamente de un renacimiento nacional, sino de una renovación espiritual. Los profetas anuncian que llegará el día en que los hijos de Israel reconocerán al Mesías prometido y sus corazones serán transformados. Ese momento marcará un cambio radical, no solo para la nación, sino también para la historia espiritual de la humanidad. La restauración espiritual de Israel está íntimamente conectada con el propósito de Dios para todas las naciones. En los tiempos finales, Israel volverá a ser lo que siempre estuvo destinado a ser: una luz para los pueblos. La revelación del Mesías traerá consigo una ola de reconciliación y esperanza que alcanzará a todas las culturas y civilizaciones. Lo que comience en Jerusalén se extenderá como un río que lleva vida a todo el mundo. Este anuncio profético no es menor, porque conecta la historia particular de Israel con el destino global de la humanidad. Lo que ocurra en Israel afectará directamente el curso de la historia mundial. Las Escrituras también señalan un período de gran tribulación, un tiempo en el que la humanidad experimentará conflictos, crisis y sufrimientos sin precedentes. En ese contexto, Israel será nuevamente el centro de la atención. Será allí donde se librarán las batallas decisivas, y será allí donde se manifestará de manera más evidente la fidelidad de Dios. Aunque este tiempo será duro y lleno de pruebas, las profecías aseguran que tendrá un desenlace glorioso. La victoria no será del caos ni de la maldad, sino de la justicia y la verdad. Es importante destacar que las profecías futuras no describen el destino de Israel como un camino fácil o sin obstáculos. Al contrario, muestran con claridad que habrá momentos de gran angustia y amenaza. Sin embargo, el énfasis está siempre en el final de la historia, un futuro de restauración, de paz y de cumplimiento de las promesas divinas. El sufrimiento y el conflicto son parte del proceso, pero no son el desenlace definitivo. La esperanza siempre brilla al final del túnel, y en el caso de Israel, esa esperanza está firmemente anclada en el pacto eterno de Dios. En este sentido, hablar del futuro de Israel es también hablar de la esperanza de toda la humanidad, porque el cumplimiento de las profecías no se limita a un pueblo o a una nación específica, tiene implicaciones universales. Lo que ocurra en Israel marcará el rumbo de la historia global y determinará el destino espiritual de millones de personas alrededor del mundo. La Biblia nos enseña que Israel no es un actor secundario, sino el escenario principal en el que se desarrollará el desenlace de la historia humana. Cuando observamos el panorama actual, vemos cómo muchas de las condiciones descritas en las profecías comienzan a tomar forma. Las tensiones en el Medio Oriente, la creciente polarización global, los avances tecnológicos que parecen encajar en escenarios apocalípticos y la centralidad de Jerusalén en la política mundial son señales que nos recuerdan que estamos cada vez más cerca del cumplimiento de esas palabras. El futuro de Israel no es un asunto lejano o irrelevante, es un tema urgente que afecta directamente la comprensión de nuestro presente y de lo que está por venir.
Por eso, quienes estudian la Biblia y observan los acontecimientos actuales, ven en Israel una señal constante de que el reloj profético avanza. Cada paso que da esta nación, cada conflicto que enfrenta, cada victoria que alcanza y cada desafío que experimenta, forman parte de un guión mayor, escrito hace miles de años. Y ese guión apunta hacia un final en el que la justicia, la verdad y la gloria de Dios prevalecerán sobre el caos, la mentira y la injusticia. En conclusión, las profecías futuras relacionadas con Israel nos muestran que el destino de este pueblo está íntimamente ligado al destino del mundo entero. Su historia es una historia de fidelidad divina y de esperanza renovada. El futuro que la Biblia anuncia para Israel es un futuro de restauración, de revelación y de victoria. Y lo más impactante es que ese futuro no es una posibilidad incierta, sino una certeza establecida por la palabra de Dios. Israel seguirá siendo el centro del plan divino hasta el final de los tiempos, y lo que ocurra en su tierra resonará en cada rincón del planeta. Cuando pensamos en el futuro de Israel, no podemos detenernos únicamente en los conflictos, en las amenazas o en las batallas que las profecías anuncian. El corazón del mensaje bíblico es profundamente esperanzador, y esa esperanza no solo concierne al pueblo judío, sino que se extiende hacia todas las naciones. Israel en su historia pasada y en su destino futuro es el escenario escogido por Dios para mostrar al mundo entero que la redención es posible, que la restauración es real y que la promesa de vida plena no es un sueño lejano, sino un plan divino que avanza con firmeza. La Biblia revela que, en el desenlace de los tiempos, Israel será plenamente restaurado, no solamente como nación política, sino como pueblo reconciliado con su Dios. Ese momento será clave porque marcará el inicio de una nueva era, una era de justicia, de paz y de bendición. En los relatos proféticos se describe un tiempo en el que las lágrimas serán enjugadas, las heridas sanadas y las enemistades borradas. La restauración de Israel será el reflejo de la restauración que Dios quiere para toda la humanidad. En otras palabras, lo que Dios hará con Israel es un anuncio de lo que desea hacer con cada persona y con cada nación. Traer de vuelta lo que se perdió, sanar lo que se quebró y dar vida donde antes había muerte. Uno de los elementos más bellos de esta esperanza futura es la visión de un mundo en el que Jerusalén ya no será un punto de conflicto, sino el centro de la paz. La ciudad que hoy es disputada y que ha sido escenario de guerras y divisiones se convertirá en símbolo de unidad. Desde allí, según el plan divino, emanará una enseñanza que alcanzará a todos los pueblos. Israel, que tantas veces fue rechazado o incomprendido, será visto como una bendición para las naciones. Lo que comenzó como una promesa a Abraham, ser de bendición para todas las familias de la tierra, alcanzará su cumplimiento final y glorioso. El futuro de Israel también nos habla del papel del Mesías, quien es la pieza clave en todo este plan. Las profecías apuntan a que habrá un reconocimiento pleno de aquel que fue enviado como Redentor, y ese momento marcará un antes y un después en la historia. Para Israel significará la revelación de su identidad más profunda y de su propósito eterno. Para las naciones, será la confirmación de que la salvación no está en sistemas políticos, en alianzas militares, ni en avances tecnológicos, sino en la manifestación del poder divino a través del Mesías. En ese reconocimiento habrá una reconciliación que superará todas las divisiones, porque la obra de redención alcanzará su punto culminante. Este propósito espiritual no se limita a un pueblo o a una época específica. Es universal y eterno.
La historia de Israel nos muestra cómo Dios ha trabajado pacientemente a lo largo de los siglos para llevar a cabo su plan de salvación. Cada etapa, desde la elección de Abraham hasta el regreso moderno a la tierra prometida, ha sido un paso hacia ese futuro de esperanza. Y lo más extraordinario es que las naciones también están incluidas en ese plan. La Biblia anuncia un tiempo en el que personas de todas las culturas, lenguas y pueblos acudirán a Jerusalén no para pelear, sino para adorar juntos al Dios verdadero. Ese será el clímax de la historia, un mundo reconciliado con su Creador y entre sí. La esperanza que se desprende de estas profecías no es ingenua ni desconectada de la realidad. Reconoce que habrá dificultades, que el mal se resistirá y que la humanidad atravesará momentos de oscuridad. Pero precisamente por eso el mensaje es aún más poderoso. La luz brilla con mayor intensidad en medio de la oscuridad. Israel, con todo lo que ha sufrido, con todo lo que ha enfrentado y con todo lo que aún enfrentará, será el testimonio vivo de que la fidelidad de Dios nunca falla. Si Él cumplió sus promesas en el pasado y está cumpliendo otras en el presente, podemos estar seguros de que cumplirá también las que aún esperan su cumplimiento. Para los creyentes de todo el mundo, el futuro de Israel es también un recordatorio de que la historia humana no está a la deriva. No vivimos al azar ni avanzamos hacia un destino incierto. Hay un plan divino en marcha y ese plan tiene como centro la redención. Israel es el reloj profético que nos marca el tiempo, pero el propósito final es mucho más amplio: la restauración de toda la creación. Cada paso en la historia de Israel nos recuerda que Dios tiene el control, que nada escapa de su mano y que el desenlace final será de victoria. Cuando pensamos en este futuro, es inevitable reflexionar también sobre nuestra responsabilidad en el presente. Si Israel es la señal del plan divino, nosotros estamos llamados a reconocer ese plan, a vivir con esperanza y a prepararnos para lo que vendrá. La Biblia no nos da estas profecías para que nos llenemos de miedo, sino para que nos llenemos de fe. Saber que el futuro de Israel está asegurado en las manos de Dios debe inspirarnos a confiar también en que nuestro futuro personal y colectivo está bajo su cuidado. Así, la historia de Israel se convierte en una lección para todas las naciones. Nos enseña que la fidelidad divina trasciende la infidelidad humana, que la esperanza es más fuerte que la desesperanza, y que la vida tiene un propósito mucho mayor que lo que alcanzamos a ver en el día a día. El futuro de Israel no es un tema lejano o exclusivo de los estudiosos de la profecía. Es un mensaje que nos involucra a todos, porque nos habla de un Dios que cumple lo que promete y que tiene un destino glorioso preparado para su pueblo y para toda la humanidad. En conclusión, el propósito espiritual del futuro de Israel nos invita a levantar la mirada más allá de los titulares de noticias y más allá de las tensiones políticas actuales. Nos invita a ver el panorama completo, un plan divino que avanza con firmeza hacia la restauración final. Israel es el testimonio de que ese plan es real, y su futuro es la señal de que la esperanza no es un deseo ilusorio, sino una certeza establecida. Lo que Dios comenzó con Abraham se cumplirá plenamente en el tiempo señalado, y ese cumplimiento traerá paz, justicia y vida a todas las naciones. Esa es la gran esperanza, el destino glorioso que nos aguarda y que ya se vislumbra en las páginas proféticas de la Biblia.